Ahí sí. Cierto registro indica que t horas después de medianoche, la temperatura en un aeropuerto es dada por esta función. ¿Sí? O sea, inicialmente sería medianoche, f de 1 sería a la 1 de la madrugada y así sucesivamente. Y nos preguntan, ¿cuál fue la temperatura promedio entre las 9 y el mediodía? ¿Sí? Entonces, es un problema de valor promedio. ¿Sí? ¿Cómo sacábamos el promedio de una función? La integral de la función dividido el largo de la... De, largo. Sí, es la integral de la función dividido el largo del intervalo. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es el intervalo? ¿Sería 9, 12? 9, 12. ¿Está de acuerdo el resto o no? ¿Está bien eso? Javiera dice que sí. ¿Sí? O justo están pasando vendiendo papas afuera de mi casa. Sí, sería 9 a 12. ¿Por qué sería de 9 a 12? Porque el tiempo esté horas después de medianoche. ¿Sí? O sea, cuando t vale 0 estamos en medianoche. Y nos están preguntando por el promedio entre las 9 a.m., o sea, t igual a 9, y el mediodía. El mediodía son t igual a 12. ¿Ya? ¿Y cuál es el largo de ese intervalo? 20. Ay, no sé. La resta, ¿cierto? ¿Cómo se...? Ah, siempre el mayor va a ir primero. Sí, O sea, ¿cómo? Ah, ya. siempre es la resta de esto es, recuerden, esto es b menos a. ¿Sí? Y la integral siempre iba de a hasta b. ¿Ya? Entonces sí, siempre va a ser el mayor menos el menor. ¿Vale? Ya. Entonces nos quedaría 1/3. ¿Por qué 1/3? Porque esto es 3. ¿Sí? Ahí está el 1/3. ¿Y cómo calculamos la integral? Buscamos la integral indefinida. Buscamos la integral indefinida. ¿Sí? ¿Cuál es la integral de esto? La constante no afecta, ¿cierto? La integral de t cuadrado, De cubo, t cubo, partido por 3. tío 3. ¿Sí? La que sigue, integral de 4t, el 4 queda y la integral de t es t cuadrado partido en 2, ¿cierto? En general la mayoría de problemas de estos son así, de ir integrando término a término. O sea, ustedes podrían separar esto en varias integrales, pero para efectos prácticos no es necesario. Basta con que ustedes digan, ya, la integral de eso, ahí está. La integral del siguiente término, ahí está. Sí, no es necesario que escriban todo el desarrollo. O sea, que escriban integral de menos 0,3 t cuadrado, más integral de 4t, ¿ya? Eso no es necesario. ¿Y cuál es la integral de 10? ¿La integral de una constante? 10t, ¿sí? Bien. Ya. ¿Qué hacemos con esa integral indefinida?
La evaluamos. La evaluamos, ¿cierto? Ya, ahora, por simplicidad, en realidad para trabajar con términos más fáciles, yo voy a hacer un par de simplificaciones. Fíjense que acá, esos dos los puedo dividir, ¿cierto? Da 0,1 t al cubo. Acá, 4 partido por 2 es 2. ¿Sí? Y el último queda igual. Y ahora, a evaluar. Menos 0,1, 12 al cubo. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es tomando este 12, insertándolo ahí, insertándolo ahí, insertándolo ahí. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. Más 2 por 12 al cuadrado, más 10 por 12. ¿Ya? ¿Y qué nos falta? Eso fue evaluar en 12, ¿cierto? Nos falta evaluar en el 9. 9. A ver, denme un segundo, voy a cerrar la ventana mejor. Ya, ahí sí. Entonces, como les decía, evaluamos en el 9. Sería menos 0,1 por 9 al cubo. Más 2 por 9 al cuadrado, más 10 por 9. ¿Sí? Y ahora lo único que falta hacer es meter eso a la calculadora. O si no, calcularlo a mano, como quieran. ¿Ya? Entonces, este es un número. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo uno formularía una respuesta ya formal a la pregunta? Porque este es un problema con enunciado. La temperatura promedio es entre las 9 a.m. El Exacto. mediodía fue y el número. Sí, eso. ¿Ya? Eso, ¿por qué se los digo? Porque en algunas partes o en otros cursos que he hecho, en otros lados, llegan al numerito y ponen el numerito, pero no, o sea, no es que no sepan hacer el ejercicio, pero es que igual uno tiene que acostumbrarse a poner respuestas completas, ¿sí? Esto es más que nada que les sirve para el resto de cosas, porque cuando ustedes, no sé, sean profesionales, les van a preguntar algo, no les van a decir cómo tomen eso. No, ¿cierto? Entonces la respuesta completa sería la temperatura promedio entre las 9 a.m. y el mediodía es el número que les da, ¿sí? ¿Dudas en este ejercicio?
Todos los problemas de promedio son lo mismo, es integrar sobre el intervalo y dividir por el largo del intervalo, ¿sí? Entonces, ese mecanismo tienen que hacerlo. Les preguntan promedio, es eso, integrar y dividir por el largo, ¿ya? Y entonces el de la temperatura está listo. El del cartero está listo. Hagamos el 2 y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Dice, unos registros indican que t meses después, o sea, la variable t está en meses, después del inicio de año, o sea que t igual a 0 es el inicio de año, ¿sí? El precio de la carne molida en los supermercados locales fue de... Ahí está. Ese es el precio por libra. ¿Sí? La libra es una unidad de peso solamente. Generalmente los ejercicios lo hacen en otros lados y en otros lados las unidades estándar van cambiando. ¿Sí? Acá en Chile lo más probable es que venderían en kilos, en otros lados es libra. O sea, generalmente los gringos pasa eso. Tienen unidades súper raras, pero bueno, cosas que pasan. Entonces ahí está el precio. Y nos preguntan, ¿cuál es el precio promedio de la carne molida durante los 3 primeros meses? ¿Cuál sería el intervalo donde tenemos que sacar el promedio? 0 y 3. Entonces, el intervalo es 0,3, ¿cierto? Y si la pregunta fuese, ¿cuál es el promedio en el último trimestre? Por decir algo, ¿qué intervalo usarían? Si dijese en el último trimestre, 9 y 12. 9 y 12. Entonces eso es bien importante. Cuando ustedes quieran sacar promedio, tienen que ver en qué intervalo quieren sacar el promedio, ¿ya? Y en el ejercicio va a estar dado, no de forma explícita, pero sí va a estar el indicio de cuál va a ser el intervalo, ¿ya? Si nos hablan de los 3 primeros meses, es porque partimos en 0, ¿cierto? Y ahí llegamos hasta 3, ¿sí? Como en el caso anterior. En el caso anterior, nos decían la temperatura entre las 9 y el mediodía. Entonces ahí hay que ver a qué corresponde ese tiempo. Si partió midiendo en medianoche, las 9 es justo cuando te vale 9, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el valor promedio? Sería la integral sobre, ¿qué intervalo? 0, 3. 0,3, ¿cierto? Ese es el intervalo que habíamos dicho. ¿A qué cosa le vamos a sacar el promedio? A la función dividido el largo del intervalo. ¿Sí? A la función. ¿Cuál función? La del peso. 0,09 t cuadrado. O pensé que acá tenía ese paréntesis. Menos 0,2 t más 1,6. ¿Sí? Esa es la integral que hay que calcular. Pero el promedio era un poquito más, ¿cierto? Era calcular una integral, pero después había que dividir por el largo. 3 menos 0, 3. ¿Sí? La integral la calculamos como lo hemos calculado en todo el curso, ¿cierto? O sea, en toda la parte de integral definida, que es el segundo teorema fundamental del cálculo. O sea, primero
una integral indefinida. ¿Sí? (0,09) queda tal cual. Ahí está. Queda tal cual. T cuadrado. Integral T cubo partido 3. T cubo partido por 3. Menos el 0,2. Queda tal cual. Ahí está. ¿Cierto? Y la integral de T. T cuadrado sobre 2. ¿Cierto? Porque le sumamos 1 al exponente y dividimos por el exponente que resulta. ¿Y la integral de las constantes? Esas son fáciles, ¿cierto? Voy a agregar la variable solamente. Ya, ojo, aquí voy a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Voy a simplificar un poco para no trabajar con tanto número. ¿Esto cuánto da? 0,09 partido por 3. 0,03. 0,03. ¿Sí? Ahí está. En el segundo también puedo hacer una simplificación, ¿cierto? 0,1. En ese de ahí, 0,1. Y en el último no hay nada que hacer. Queda tal cual. Profesor, ¿Sí? en el 0,03 el t queda al cuadrado. Sí, al Por cubo, cubo. perdón. Toda la razón. ¿Sí? Vale. De acá es un cubo. Gracias por la observación. ¿Ya? Entonces, ahora lo único que nos falta es evaluar. ¿Sí? Cuando el t vale 3, cuando el t vale 0. Cuando el t vale 3, ¿cuánto nos da? Escribámoslo. 0,03 por 3 al cubo. ¿Cuánto es 3 al cubo? Lo escribimos al tiro si quieren. 27. 27. Menos 0,1 por 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Es 9, ¿cierto? Entonces, este de aquí es 3 al cubo. Este de acá es 3 al cuadrado. Y por último, 1,6 por 3. ¿Sí? Ahí. Ya, y ahora, si evaluamos en 0, ¿cuánto nos da? Cuando t vale 0. 0,03 menos 0,1 más. O sea que las T quedarían en 0. O sea, las T elevado a 3 es 1. T elevado a 2, ¿Por qué 1. es 1? Si el t vale 0. Es 0. Ah, 0, 0, 0, sí, tiene ¿Sí? razón. Así que cuidado, sí. Cuando tienen algo elevado a 0, da 1. Pero si tienen 0 elevado a algo, eso es 0, ¿cierto? Y si tienen 0 elevado a 0, eso no existe. ¿Ya? Esas eran propiedades de las potencias. ¿Sí? Entonces, si evaluamos en 0, da todo 0. Así que nos quedamos con este resultado solamente. Ya, y este creo que es más fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque tomo este 1/3 y multiplico cada uno. ¿Sí? 0,01 por
27 menos 0,1 por 3 más 1,6 y ahí esto es 0,27 menos 0,3 más 1,6. Eso sería 0,24 más 1,6, 1,84. ¿Ya? Ese es el resultado numérico, pero ¿cuál es la respuesta final? Ese fue el precio promedio de la carne molida durante los 3 primeros meses. El precio promedio de la carne molida durante los 3 primeros meses fue 1,84 dólares por libra. ¿Ya? El precio promedio de la carne molida durante los 3 primeros meses fue de 1,84 dólares por libra. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? Profe, pero Sí. el 1,6 tiene que multiplicarlo por 3 igual o no? Es que el 1,6, a ver, ¿dónde está? Sí, fíjate que el 1,6 está multiplicado por 3. Entonces, Sí, cuando divido por 3, se cancela. ah, ya. ¿Sí? Este 9, al multiplicarlo por un tercio, por eso quedó el 3 aquí. ¿Sí? Y este 0,3, al multiplicarlo por un tercio, por eso dio el 0,1. ¿Sí? En todo caso, si es que no lo hacen así, pueden tomar este número y meterlo a la calculadora. ¿Ya? Es que yo me acostumbré a hacerlo así porque en mis tiempos no dejaban usar calculadora, así que había que hacer todo, más encima nos pedían todo reducido. Y entonces, ahí está. Esa es la respuesta. Ya, y el último problema aplicado, que en realidad no es de promedio, es más que nada de áreas bajo la curva, pero de todas formas lo puse en esa parte. ¿Por qué? Porque después igual les voy a hacer calcular un promedio, lo vamos a agregar al final. Dice, suponga que un plan de inversión generará utilidades a una tasa, esta de aquí, cientos de dólares por año. En tanto, una segunda inversión generará utilidades dadas por esta función. ¿Sí? Y la primera pregunta, ¿durante cuántos años la tasa de rentabilidad de la segunda inversión excede a la de la primera? Voy a copiar el ejercicio primero. Ahí está. Grafiquemos, ¿les parece? Grafiquemos esa tasa para hacernos una idea de lo que nos están pidiendo, en realidad.
esta gráfica, ¿cómo es? ¿Esta? Si aparece t cuadrado o x cuadrado, eso es una parábola con vértice en el origen. ¿Sí? Eso sería t al cuadrado. Si a una función conocida nosotros le sumamos un número, ¿qué es lo que le estamos haciendo a la gráfica? ¿Cómo, profe? ¿Cuál era la pregunta? Si a una función conocida nosotros le sumamos un número, ¿qué pasa con la gráfica? ¿Se desplaza en y? Se desplaza en y, ¿cierto? Entonces, esto es lo mismo que la gráfica de t cuadrado, pero 100 unidades más arriba. La de t cuadrado es la clásica o la parábola más simple, que es la que tiene el vértice en el origen. ¿Sí? Me quedó harto feo el... Ahí sí, más o menos. Entonces, eso tenemos que desplazarlo en 100 hacia arriba. ¿Ya? Supongamos que ahí está el 100. Entonces, esto es P1' igual a 100 más t cuadrado. ¿Ya? Esta otra función, ¿cuál es la gráfica? ¿Una recta? Sí, es una recta, pero ¿qué características tiene? Que es lineal. ¿Qué nos indica el número libre? Que se desplaza 200 en el y. O sea, corta el eje Y En 200. en 200, ¿sí? En las rectas, eso es lo que significaba el término libre. Bueno, en realidad en cualquier función. El término libre es donde intersecta el eje Y, ¿ya? Ahí intersecta el eje Y, en 200. ¿Qué más conocemos o qué más nos dice la ecuación de esa recta? ¿Qué era este numerito? El que acompaña a la variable. ¿Qué nos decía? Sí, Matías dice que es la pendiente. Exacto, es la pendiente. ¿Y qué medía la pendiente? O sea, ¿qué significa que una recta tenga pendiente 1, o que tenga pendiente 2, o que tenga pendiente menos 1? Le da como el sentido, por decirlo de alguna forma, a la recta, porque puede ir hacia abajo o hacia arriba. Si es El signo, positiva sí. El o si es signo negativa. dice si es que crece o decrece, ¿cierto? La pendiente es una medida de la inclinación. Mientras más grande la pendiente, la recta está más inclinada. ¿Ya? Entonces, eso tiene pendiente 1, eso que estoy dibujando. Entonces, pendiente 2 significa que es un poco más inclinada hacia arriba. ¿Ya? Y una cosa así. Bueno, no me quedó tan más para arriba, pero debería ser más para arriba. Por el dibujo. En todo caso es solamente ilustrativo. Entonces, esa es la situación del problema. Tenemos ahí las gráficas. ¿Cuál es la primera pregunta? Voy a hacer aquí que este es el P2' de t igual a 200 más 2t, ¿cierto? La primera pregunta es, ¿durante cuántos años la tasa de rentabilidad de la segunda inversión excede a la de la primera?
¿Tiene sentido la pregunta o no? ¿Cuál es la P2? Sí, según yo sí. Esa es P2. La de 200. Entonces, ¿en cuánto tiempo esa es más grande que la otra? Exacto. ¿Y cómo sacamos eso? ¿Cómo sacamos cuánto tiempo es más grande esta que esta? O sea, desde ¿Nos cero, sí. restamos? ¿Mm? ¿Nos restamos las áreas? Todavía no. Esto de aquí nos está haciendo una pregunta que hemos resuelto harto, pero no nos preguntan nunca de esta forma lo que se pide. ¿Cuánto tiempo es más grande esta que esta? Eso nos están preguntando. Nosotros sabemos que desde cero, ¿sí? Pero ¿hasta dónde? Matías dice hasta el punto de intersección. Justamente, eso hay que buscar. ¿Sí? Porque el punto de intersección nos va a decir en qué instante ambas son iguales. ¿Sí? Y de ahí para atrás, la segunda va a ser más grande que la primera. ¿Sí? Entonces eso nos están preguntando al final. ¿Cuál es el punto de intersección? Solo que lo están preguntando de otra forma. ¿Ya? Para responder esta pregunta, hallamos el punto de intersección. ¿Sí? En estricto rigor, nosotros vamos a encontrar dos puntos de intersección. Pero nos va a interesar el positivo. ¿Sí? ¿Y cómo intersectamos las curvas? ¿Cómo se encontraban los puntos de intersección? Igualando. ¿Sí? Bien, como decían. Entonces igualamos las dos funciones y despejamos T. Aquí tenemos que llevar todo a un lado y resolver la cuadrática. ¿Sí? Nos queda de otra. Llevamos todo a un lado y resolvemos la cuadrática. Y entonces ahí pasé el 2t restando, este 2t lo pasé restando, el 200 lo pasé restando, y quedó esta ecuación. ¿Cómo se resuelve? Se podrá encontrar dos números que multiplicados den menos 100 y sumados den menos 2. Difícil. Complejo. Pero yo creo que sí. No hay que hacer eso de menos b más menos a raíz, todo eso. No, no nos sirve. Sí,
Sí, no, y de hecho estaba mirando que los números son bien complicados. Así que no hagamos la fórmula nomás. ¿Sí? No se me ocurrieron los números, así que resolvámoslo con la fórmula general. ¿Cuál era la fórmula general para la cuadrática? Era menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a, ¿cierto? En este caso, el a vale 1, el b vale menos 2 y el c vale menos 100. ¿Sí? Entonces nos quedaría menos b, son 2, más menos raíz de b al cuadrado, menos 2 al cuadrado son 4, menos 4ac. 4ac son menos 400, o sea, más 400. Partido en 2 por a, o sea, partido por 2. ¿Sí? Ya. De acá, ojo, lo que vamos a hacer es tomar solo la positiva. Borré mucho. ¿Por qué tomamos solo la positiva o la suma? Porque la rentabilidad no puede ser negativa, ¿no? Más o menos. Pero la rentabilidad sí puede ser negativa, po. Sí, ¿O pues. no? Pero Sí. otra cosa es lo que no puede ser negativa. El tiempo. El tiempo. ¿Sí? El tiempo. O sea, nosotros en realidad esta parte de la gráfica no lo estamos considerando. ¿Sí? O sea que este es el punto de intersección que necesitamos, no este de acá. ¿Sí? Y este punto, como está más a la derecha, lo vamos a obtener sumando algo, no restando. ¿Ya? Es por eso. De todas formas, si quieren, sacan las dos soluciones y se quedan con el t positivo. Es lo mismo. ¿Ya? Ya, esto es 2 más raíz de 404 partido por 2. Claro que no da tan exacto. Daría 11 y con muchos decimales. ¿Eso da el resultado? ¿Que alguien ya lo haya sacado? Sí. Entonces, esto es 11, decimales. ¿Sí? Trunquémoslo en 11, si en realidad esto es para dar la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta de la primera parte? La respuesta formal. Que la rentabilidad de la segunda inversión excede la primera durante tantos años. Durante los primeros 11 años, ¿cierto? Eso. Respuesta. La rentabilidad. Profe, entonces si en el certamen nos da así igual con decimales, igual lo dejamos como entero para dar la respuesta. Sí, es que, o sea, depende en realidad. Es que aquí como estamos trabajando en años, 11, algo no dice mucho. Al menos 11 años para que pase piola. Claro. Aprox. Es que miren, depende. Si es que la respuesta es la respuesta final, ahí sí que la escriben con decimales, pero si la tienes que meter, o sea, perdón, al revés. Si la respuesta tienes que meterla a más cálculos, me pregunta si se puede dejar expresado. Sí, también se puede dejar expresado. Si la tienes que meter a más cálculos, la aproximan, ¿sí? Para que no les queden números tan feos. Pero si ya esto es la respuesta final, pueden escribirlo con los decimales, ¿cierto? Porque este 11, algo, yo no lo calculé, pero no sé si lo voy a ocupar más, así que da lo mismo. Ya, sí, aproxímelo nomás, dejémoslo en eso. Si les da 11, algo, lo cortan en 11, ¿ya? Lo voy a considerar bueno. Gracias. Entonces la rentabilidad del segundo plan excede a la del primero en los primeros 11 años.
¿Sí? Ahora, dejarlo expresado como me preguntaban también podría ser, pero es que si es que después tienes que meter el resultado en otra cosa, va a ser más complicado, ¿cierto? El A está listo. El B dice, trace las curvas de las tasas de rentabilidad y marque la región entre ellas, ¿sí? En la cual el área representa el exceso de utilidad. Bueno, eso ya lo hicimos. ¿Cuál es la región? Ah, ojo. Recuerden que esta parte no ocurre, ¿sí? Porque el tiempo es positivo. Entonces la región sería esa de ahí. Nos decían, trace la curva de la tasa y Matías me hace una pregunta que la voy a contestar en un instante. Trace la curva de las tasas de rentabilidad, ahí están, ¿cierto? Esa y esa. Y marque la región entre ellas. Ahí está marcada la región entre ellas. En la cual el área, o sea, esto de aquí es una definición, representa el exceso neto de utilidad. ¿Ya? O sea, esta área. Ahí nos están diciendo algo solamente. Y en el inciso C dice, calcule el exceso neto de utilidad suponiendo que se invierte en el segundo plan durante el periodo determinado en el inciso A. O sea, lo único que se nos pide es calcular esa área. ¿Sí? Porque fíjense, si ustedes invierten en este segundo plan, van a generar más utilidades que invirtiendo en el primero, ¿cierto? Entonces, el exceso es el área bajo la curva, o el área entre las curvas. ¿Sí? Ya, ¿y cómo sacamos el área de esa región? Profe, ¿puede subir un poquito las preguntas? Ahí está, gracias. ¿Cómo sacamos el área? ¿Qué había que hacer? Marcándola una con el otro. ¿Sí? ¿Y cuál es el orden de la recta? ¿Cuál es la que La pasa por arriba, arriba? la 100 más t elevado. ¿Cuál, perdón? No te escuché. No, no, la otra. La 200 más 200 más 2t, ¿cierto? La recta. Sería la recta menos... ¿Cuál es la que pasa por abajo? 100 más t cuadrado, ¿sí? Menos 100 más t al cuadrado. Y aquí viene lo interesante. ¿Cuál es el intervalo? ¿11 o no? 11 es un número, pero tiene que ver. Jennifer creo que iba a decir algo. No sé, es que si no estaban los números, no se podían intersectar, no encontrar punto de intersección. ¿Cuál era ese punto?
Matías dice que en este caso necesitamos el valor que calculamos. Justamente, este punto es el punto de intersección que era 11, ¿cierto? El 11 como algo, pero dejémoslo, como dije, lo vamos a dejar en 11. ¿Y dónde parte el área? 0. 0. Entonces la integral va de 0 a 11. ¿Ya? Esto es bien importante. Cuando ustedes no les dan el intervalo de integración, es porque generalmente los límites los da algún tipo de intersección. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, este punto no lo conocíamos, pero sabemos que es el punto de intersección de estas dos. Y eso fue lo que calculamos en el inciso A. Ya. Si desarrollamos lo que está dentro de la integral, nos queda 200 menos 100 son 100. Más 2t menos t al cuadrado. ¿Ya? Y ahora lo único que falta hacer es integrar. ¿Sí? Integral de una constante. X. O no, o sea, C. Es agregarle No, la variable. ya. ¿Cierto? Ah, ya. Integral del 2t. T al cuadrado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si es que hacemos el proceso largo, esto sería 2 t al cuadrado partido por 2 y los 2 se cancelan. ¿Sí? Y la integral del t al cuadrado, T cubo partido 3. y todo eso entre 0 y 11. Ya, y cuando evaluamos en 11, ¿qué es lo que pasa? Queda 100 por 11. Ahí está. 11 al cuadrado. Ahí está. Y 11 al cubo partido por 3. Ahí está. ¿Cierto? Y cuando evaluamos en 0, ¿qué pasa? Queda 0. Justamente, queda 0. Profesor, ¿Sí? Cuéntame. al principio no se divide por el B menos A o no tiene nada que ver con el valor promedio. Claro, no, este no es valor promedio, esto es solo áreas. ¿Sí? Fíjate la Ah, ya, pregunta. mira. Dice, el cual el área representa el exceso neto de utilidad. ¿Sí? Ah, ya. Sí, esa era mi duda. Ya. Gracias. Entonces, ahora, justo ya que lo dices, ¿qué pasa si le agregáramos un inciso D? Que dijera, ¿cuál es la tasa promedio de inversión en el intervalo que estamos trabajando? ¿Cuál es la tasa promedio del segundo plan de inversión durante el periodo
en donde la rentabilidad es mayor, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Sacar un promedio, ¿cierto? ¿Qué promedio habría que sacar? ¿O a qué función le sacamos el promedio? Al P2, Al P2, ¿cierto? El P2 era la recta. 200 más 2T. ¿Cuál es el intervalo? De 0 a 11. De 0 a 11, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos dicen en el periodo en donde la rentabilidad de este segundo plan es mayor. Y ya vimos que eso era en el 0 a 11. ¿Y por cuánto dividimos? ¿Por cuánto se divide? Por 11. Sí, por 11. Sí, es el largo del intervalo. ¿Ya? Y ahí se los dejo como ejercicio. En realidad es bien simple, porque esta integral es casi directa. ¿Sí? Como recomendación. Si quieren la siguen, si no, no. Ojo en este problema. Ya, hace un rato alguien había dicho que eso, como les decía, es lo que ya está listo todo. Ahora revisemos algún problema que quieran ver en particular. Al principio alguien había dicho el 2K o el 2L. Ya hagamos. Hagamos el 2K, ¿sí? Porque el 2L es casi lo mismo. O el 2M también es casi lo mismo. Ya, ahí está. Se nos pide calcular el área de eso, de la región, en este caso que es un triángulo. Dibujemos el triángulo. Los vértices. Menos 4,0. Ahí está uno de los vértices. El otro vértice es 2,0. Ahí está, ¿cierto? Y 2,6. 2, 4, 6. Por acá. Entonces la pregunta es, ¿cómo sacamos el área de eso? Usando integrales. ¿Sí? Aquí no vale base por altura partido por 2. De partida, esta área, esta, podríamos verla como el área bajo esta curva, ¿sí o no? El área que estamos buscando es el área bajo esa curva que estoy pintando.
Y esa curva es en realidad una recta, ¿cierto? Eso es una recta. Curva o recta en este caso. ¿Qué pasa? ¿Por qué puntos pasa? Pasa por esos dos puntos, ¿cierto? Menos 4,0 y 2,6. Entonces ahora la pregunta es, ¿nosotros, conociendo dos puntos, podemos conocer la ecuación de la recta? ¿Se puede? ¿Sí? Sí, ¿cierto? ¿Cómo se encuentra? ¿Se acuerdan de la fórmula, no? Y menos esa justamente. Y menos la coordenada y de un punto igual a la pendiente por x menos la coordenada x del mismo punto, ¿cierto? Y entonces tomemos este punto, ¿les parece? Entonces sería y menos 0 igual a la pendiente por x menos menos 4. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos la pendiente? Así. Justamente eso que puso Matías fue lo que escribí, ¿cierto? La pendiente es delta i partido delta x, en el mismo orden. O sea, si yo hago 6 menos 0, después tengo que hacer 2 menos menos 4. ¿Ya? ¿Cuál es la pendiente? 6 partido 6, 1. ¿Sí? Qué bueno. Mejor. Y es igual a x más 4. Ahí está nuestra recta. Entonces el área. ¿Por qué expresión va a estar dada? La función, primero que todo, ¿es positiva? Acuérdense que si es que nosotros queremos sacar área bajo la curva, tenemos que mirar eso, si la función es positiva. Es positiva, ¿cierto? Porque está sobre el eje X. Así que estamos bien. Vamos a integrar la función. ¿Cuál función? Esta de acá, que es la recta. ¿Y en qué intervalo vamos a integrar? Eso es lo último que nos faltaría ver. ¿Cuál es el intervalo de integración? Menos 4 y 2, ¿sí? Como dicen en el chat. Aquí está, pues chicos, menos 4. Aquí partimos contando el área. Y tenemos que llegar hasta esto, que es 2. Y ahí está. Si nosotros desarrollamos esa integral, lo que nos va a dar es justamente esa área, ¿sí? Integral de x más 4 es x cuadrado medio más 4x, ¿cierto? Y ahora evaluamos, ¿ya? Si evaluamos en 2,
nos queda 2 al cuadrado es 4, y partido por 2 vuelve a ser 2, más 2 por 4, 8. Y ahora, menos, la evaluación es menos 4. Menos 4 al cuadrado son 16, partido por 2 son 8. Y menos 4 por menos 4, o sea, perdón, menos 4 por 4 son menos 16. Entonces, primer paréntesis es 10, segundo paréntesis es menos 8. 10 menos menos 8 es 18. ¿Sí? Ya. Y ahora yo les pregunto, ¿está bien ese resultado o no? De lo que ustedes aprendieron en el colegio. ¿Es cierto o no que el área es 18? ¿Cuánto mide eso que marqué en rojo? 6. ¿Cuánto mide esto de aquí al lado? 6. ¿Cómo se calculaba el área? Base por altura partido 2. Base por altura partido 2. 6 por 6 partido por 2, ¿cuánto da? 18. 18. O sea que resultó. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguien no entendió alguna parte? Ya. ¿Algún otro que quieran revisar? Nos queda un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo se nos va a dar para el certamen? Los 80 más los 20. El certamen van a ser 3 preguntas. Sí, van a ser 3 preguntas, 80 minutos de respuesta, 20 minutos de escaneo. ¿Podría ser el 12? El 2C, ¿ya? ¿Sí? Entonces sí, con ese ya C. R en la región acotada por el eje X y esa parábola. Ahí. Ya, ahora, nos dice R en la región acotada por el eje X y la curva igual a menos X cuadrado más 4X menos 3. ¿Cómo es la gráfica de esto? Una parábola. Es una parábola, ¿cierto? ¿Cóncava para dónde? ¿Para arriba o para abajo?
Abajo. ¿Sí? Es una cosa así. O quizás más al lado, o quizás más arriba, o quizás más abajo. Aunque este último caso no debería ser en este problema en particular. ¿Por qué? Porque el eje X y la curva tienen que encerrar algo. ¿Sí? Si yo la dibujo acá, no va a encerrar nada. Entonces tiene que ser algo así. Quizás un poquito más arriba, un poquito más abajo, o para los lados. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo saco esa área? Esa. ¿Es el área bajo la curva? ¿O no? Ya, grafiquémosla mejor para que vean cuáles son los elementos que hay que considerar. Ya, sabemos que es una parábola que está abierta hacia abajo. ¿Sí? ¿Dónde intersecta los ejes? Al eje Y lo intersecta en -3, ¿cierto? Eso lo dice este término libre. Al eje X, ¿cómo sacamos las intersecciones con X? Factorizando. Sí, pero antes de eso, ¿qué hay que decir? Es una frase clave. ¿Cómo se sacan las intersecciones con X? Matías dice haciendo 0 al I, justamente. Eso iba a decir. ¿Sí? Entonces, intersecciones con X, voy a escribirlo con rojo para que no se lo olvide. Siempre que intersectamos con X pasa eso, ¿ya? 0 igual a menos X cuadrado más 4X menos 3, ¿sí? En lo personal, a mí no me gusta trabajar con el menos del X cuadrado, así que voy a multiplicar por -1, ¿sí? Para resolver, ahí está. ¿Se puede factorizar eso? Sería eso, x menos 1, x menos 3. X menos 1 y X menos 3, ¿sí? Sí, porque justamente menos 3 por menos 1 es 3, y menos 3 más menos 1 es menos 4, ¿cierto? ¿Cuáles son las soluciones de esto? 1 y 3. X es igual a 1 o X es igual a 3, ¿cierto? Entonces nuestra curva sería algo así, ¿ya? O más o menos. Ahí está nuestra parábola. ¿Y qué es lo que se nos está pidiendo? Se nos está pidiendo esta área. ¿Cómo sacamos esa área? Tiene que ser con una integral, ¿cierto? Estamos en ese tema. ¿Qué cosa integramos? Menos X elevado a 2 más 4X menos 3. Menos X cuadrado más 4X menos 3, ¿sí? Recuerden, siempre que quieran sacar áreas bajo la curva, o sea, área entre una curva y el eje X, ustedes integran la función, ¿sí? En este caso, esta es la función que está delimitando con el eje X la región.
Entonces nosotros integramos esta función, ¿sí? La función es positiva. Si la función era positiva, la integral nos iba a dar exactamente el área, ¿sí? No hay nada más que hacerle. ¿Y de dónde hasta dónde integramos? De 1 a 3. De 1 a 3. ¿Sí? Y ahí está. Ese es el área. ¿Cómo se calcula esa integral? Encontrábamos una integral indefinida, ¿cierto? Eso se hacía primero. Y después nosotros evaluamos en los límites de integración. ¿Ya? Y ahora simplemente es evaluar. O sea, tomar este 3, insertarlo en cada término, ¿sí? Eso nos va a dar menos 3 al cubo, son menos 27, partido por 3, eso lo puedo escribir al tiro como 9, más 3 al cuadrado, son 9, por 2, 18. ¿Sí? Y después, 3 por menos 3 son menos 9. ¿Qué pasó con el, con el primer paréntesis? Se fue a 0, ¿cierto? Porque menos 9 más 18 menos 9 son 0. Y a esto tenemos que restarle. Cuando evaluamos en 1, ¿qué nos queda? Menos 1/3 más 2 menos 3. Menos 1/3 más 2 menos 3. Tenemos el menos, que está en el paréntesis, ¿cierto? ¿Y cuánto nos da lo de dentro del paréntesis? 2 menos 3 es menos 1, menos 1/3 son menos 4/3. ¿Ya? Y ahí está, ese es el área. ¿Sí? El área de la región es 4/3. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguien que no haya entendido algo? ¿No? Ya chicos, eso sería. No, no tengo nada más que decirles. Gracias por la